Buenos días, estamos por aquí con la clase en vivo número 2 de la materia Arquitectura del Computador, régimen mensual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, 21 de mayo del 2026, 9:51 a.m. de la mañana, comenzamos con esta actividad de clase en vivo para darle orientaciones a los estudiantes y incluirlos en lo que es el conocimiento de los conceptos importantes de la arquitectura del computador. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Entonces estamos por aquí con compartiendo pantalla, arquitectura del computador. Fíjense, tenemos el tema uno que ya la clase en vivo número 1 explicamos las conversiones de los sistemas de numeración. En la unidad 2 trabajamos con la simplificación algebraica de circuitos lógicos. Y en esta unidad quería explicarles lo que son las compuertas lógicas. Aquí tienen un video que lo pueden visualizar más adelante. Entonces, habla de las compuertas lógicas. Incluso habla de la compuerta AND, OR, NAND, NOR, NOX, que son las compuertas lógicas que voy a explicar. ¿Qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son representaciones lógicas que podemos encontrar en un circuito lógico y son los que me permiten realmente lo que es la combinación de valores para hacer funcionar el circuito lógico. Entonces, tengo por aquí el concepto de compuertas lógicas. Son circuitos electrónicos conformados por transistores y son los que realmente se encuentran estructurados para suministrar las señales de voltaje de salida de una forma booleana. Las compuertas lógicas están en las computadoras electrónicas o están también en aquellos equipos electrónicos, el celular, una nevera electrónica o una computadora. Hoy en día, por supuesto, utilizamos mucho las compuertas lógicas, que son las que hacen las salidas booleanas en las computadoras. Por ejemplo, un chip en la computadora. Ella me permite hacer operaciones lógicas, suma, multiplicación, ¿ok? Y me permite entonces los voltajes de 0 y de 1. Por eso es que nosotros manejamos las computadoras como valores de 0 y 1. Normalmente decimos que 0 es falso y 1 es verdadero, para establecer lo que son las tablas de la verdad, que también la vamos a ver aquí en esta clase en vivo. Y estas compuertas son aplicables, como se les dije, en la parte de mecánica, hidráulica, neumáticas, informáticas, etcétera. Existen diferentes tipos de compuertas lógicas, simples y unas más complejas a la hora de hacer la combinación. Y ellas tienen lo que llamamos la tabla de la verdad, que es la que me permite, según unos valores de entrada a unas variables, obtener una salida de ese circuito. Aquí tenemos en la pantalla que estoy compartiendo una imagen y fíjense que colocamos, este es un circuito. Aquí hay unos interruptores, hay una combinación de compuertas lógicas que me dan una salida de es apagado y de encendido. Esta imagen es la que vamos a explicar hoy con respecto a las compuertas lógicas y su funcionamiento. Y aquí está el estado de 1 y 0, los cuales pueden establecerse según el circuito, el interruptor y la compuerta que se esté utilizando.
Tenemos la lógica positiva que explica una señal de alto se acciona representando un binario. O sea, el uno viene siendo verdadero o la señal positiva. Y la señal negativa viene siendo el cero binario. La primera compuerta que vamos a estudiar es la que llamamos la compuerta AND. Y en el álgebra de booleana representa la operación de multiplicación. Para ello yo necesito que las entradas tengan un valor de uno, ambas entradas, cuando estoy hablando de dos variables, las variables en este caso es A y B. Cuando ambas son verdaderas, es decir, ambas valen uno, la salida va a ser verdadera. Fíjense que esta es una tabla de la verdad, este viene siendo la tabla de la verdad para dos variables de entrada, que es la variable A y la variable B. Y la salida. Solamente la salida va a tener un valor verdadero cuando ambas entradas tengan un valor verdadero. Entonces, en este caso, 1, 1 va a salir 1. En caso contrario, la salida va a ser cero. La representación física es este símbolo y aquí tenemos la salida que es Q, que es la función, esta es la función lógica. Sería tabla de la verdad, representación lógica y función lógica. La función lógica vendría siendo Q igual a A por B, es decir, la multiplicación de la entrada A por la multiplicación de la entrada B. Si ambas entradas, tanto A como B, tienen el mismo valor de 1, 1, la salida entonces de la variable Q va a ser 1. Eso es lo que me indica la relación tabla función lógica. La compuerta OR en el álgebra booleana representa la suma. Y esta compuerta lo que permite es que con cualquiera de sus entradas, si cualquiera de las entradas tiene un valor de 1, la salida va a tener un valor de 1. En este caso, entonces, fíjense que aquí vale B1, sale 1. Aquí A vale 1, sale 1. Y si ambas son 1, también sale 1. La representación lógica es este símbolo diferente en que la compuerta AN es recta y la compuerta OR aquí tiene una curvatura. Fíjense la diferencia. La función lógica viene siendo entonces A más B. Y cuando alguna de las entradas, sea A o sea B, tenga un valor de 1, la salida va a tener un valor de 1. Luego viene la compuerta NOT. Esta compuerta es la negación de la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si entra 0, la negación es 1. Si entra 1, la negación es 0. Este actúa como un inversor. Aquí la tabla de la verdad lo representa. Si entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. Esta es la representación lógica. Y fíjense que aquí la entrada Q simplemente va a ser igual a la salida de la Q negada. Este caso se llama la compuerta no, que es la negación. Ahora bien, tenemos la compuerta NaN, que es la AN, pero con la N que significa negación de la compuerta AN. En este caso, la compuerta AN que vimos arriba anteriormente es negada. Es decir, que hace el trabajo contrario a la compuerta AN. Entonces, en este caso, si observamos la AN, fíjense que 3 0 y un 1 al final cuando ambas entradas son verdaderas. La compuerta NaN es negar. Esta pasa a ser 1, esta pasa a ser 1, pasa a ser 1 y esta 0. 1, 1, 0.
Y la imagen de representación se identifica porque tiene este simbolito en la salida, que es un circulito que me indica que estoy trabajando con la compuerta AND negada, o sea, la NAND. Y la función lógica que la representa es la salida, que es Q, las variables de entradas, que son A y B, con la multiplicación, pero esta línea que está aquí, que abarca la A y la B, indica que estoy trabajando con la compuerta AND negada. Igualmente ocurre con la compuerta NOR, que es la negación de la compuerta OR. Si vemos aquí la compuerta OR, la negación es el cero pasa a ser uno, el uno cero, el uno cero y el uno cero. Si la vemos aquí, uno cero cero cero. ¿Cuál es la representación? La misma, el mismo símbolo de la OR, pero le agregamos aquí en la salida el circulito, este círculo. Y la función viene siendo entonces la salida Q, A más B sumada, pero con esta línea que está en la parte superior de las dos variables. En ese caso, entonces estamos hablando de una compuerta NOR. Ven la tabla de la verdad, vean la figura de representativa y la función lógica para identificar la compuerta NOR. Luego tenemos la XOR o XOR, que es la que llamamos la OR exclusiva. Esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Entonces, en este caso, la tabla de la verdad. Si ambas entradas son cero, la salida es cero. O si ambas entradas son uno, la salida es cero. Solamente se activa con verdadero cuando una de las entradas vale uno. La representación lógica viene siendo esta figura que viene siendo la compuerta OR, pero le agregamos esta línea aquí semicírcula en la figura. Y la función lógica de esta compuerta es Q, que es la salida, A por B más A por A. Pero en este caso, fíjense que A es positiva y B es negativa por este símbolo que le colocan aquí la letra de la variable. Entonces, A por B negada más A negada por B. Esta vendría siendo la función lógica de la compuerta o exclusiva. También tenemos la compuerta NOR exclusiva, que en la tabla de la verdad solamente va a tener un valor de uno cuando ambas entradas son iguales, o cero cero o uno uno. Entonces, en este caso, vemos la representación lógica y vamos a observar que es la compuerta NOR negada, pero le agregamos el semicírculo en la entrada. Entonces, ¿cuál es la función lógica? Q, A por B positiva más A por B, ambas negadas. ¿Ok? En este caso significa que estamos negando la salida. Luego viene la compuerta if. En la compuerta if es una compuerta que no es muy utilizada, pero que es reconocida ya que su funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado, porque exactamente lo que se le conoce como entrada se encontrará en la salida. Es decir, si entra cero, va a salir cero. Si entra uno, va a salir uno. Entonces, fíjense que es la compuerta no, que la vemos aquí, pero sin el círculo de negación en la salida. Lo que entra, sale. Eso es lo que llamamos la compuerta if. Bien,
Entonces tenemos esas compuertas que la que hemos visto hasta aquí, es la que me permiten a mí hacer un circuito lógico. La combinación de estas compuertas me permiten hacer ese circuito que me va a dar el funcionamiento del circuito lógico. ¿Ok? Tenemos ejemplos de compuertas lógicas en la industria, sí. Por supuesto, conocer cómo funcionan estas compuertas lógicas y cómo podemos hacer combinaciones de ellas, lo que me permite a mí trabajar con estas combinaciones y hacer entonces salidas en los circuitos electrónicos de un equipo electrónico, en una computadora, por ejemplo, en un chip o una tarjeta madre. Tenemos, por ejemplo, en la industria, podemos trabajarlo o aplicarlo en lo que llamamos la programación de los PCL, que me permiten hacer combinaciones en equipos electrónicos, en los software de programación para esto. Y bueno, tenemos aquí una representación de las compuertas AND y las compuertas OR y los resultados de acuerdo a la combinación que se esté haciendo. Aquí tenemos uno de una circuitos integrados, aquí tenemos los chips, todos los posibles combinaciones que se hacen de cada uno de sus elementos para obtener salidas positivas o salidas negativas. Esto es lo que nosotros conocemos cuando abrimos un aparato electrónico, que podemos ver dentro de él una serie de componentes que pueden ser programados y obtener resultados. Entonces aquí tenemos una sencilla programación, ¿ve? De una secuencia de programación de este ejemplo de eh, elementos electrónicos, de entradas abiertas o cerradas. Entonces fíjense que aquí habla de compuerta AND, compuerta OR. Aquí entonces cuando hacemos ya la programación o vamos a la parte de la programación de estos circuitos y de estas compuertas en estos elementos o equipos electrónicos. También tenemos por aquí otra página que también habla de compuertas lógicas. Y fíjense que aquí también hay unas definiciones de compuertas lógicas que me explica lo que ya más o menos le había comentado en las principales, en la primera introducción del tema, que normalmente yo puedo trabajar con dos entradas, pero yo también puedo hacer compuertas lógicas de tres entradas, entradas A, B y C y una salida, o de cuatro entradas, A, B, C, D, ¿ok? La diferencia está en que la tabla de la verdad se va haciendo más extensa, con mayor posibilidad de combinación de las entradas y de salidas, porque me aumenta lo que es el número de entradas. ¿Ok? En ese caso, normalmente se trabaja cuando son dos entradas, 2 a la 2, para saber la cantidad de combinaciones de la tabla de la verdad vendría siendo 2 a la 2, que son cuatro combinaciones. Pero si tengo tres variables, ya sería 2 a la 3. Y si es 2 a la 3, 2 elevado a la 3, serían 8 combinaciones. Y si es 2 a la 4, a la 4, o sea, 4 entradas de variable, sería 2 a la 4, ya serían 16 combinaciones. Entonces la tabla se amplía y las posibilidades de combinaciones vienen siendo entonces un poquito más amplias. En esta entonces tenemos el álgebra de Boole, las compuertas OR, la AND, las XOR, la NOR, NAND y la NO, que serían las que acabo de explicarles en cada una. Y aquí también explican las posibles combinaciones. ¿Ve?
Ahora fíjense, vamos a ver si buscamos aquí un ejemplo de tablas de la verdad para tres variables. Vamos a ver cuando son tres variables. Aquí tenemos, vamos a ver esta que está aquí. No, aquí hay dos variables, P y Q. Esta que está aquí. En este caso tenemos tres variables, P, Q y R. Entonces fíjense que para hacer una combinación de tres variables, que es 2 a la 3, que serían 8 combinaciones, entonces aquí tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es lo que les acabo de decir. Si aumentamos el número de variables de entrada, las combinaciones se van ampliando y la tabla de la verdad se va haciendo más amplia porque incluye mayor cantidad de combinaciones. Y esto, por supuesto, amplía el rango de combinaciones que pueden tener y los resultados que podemos obtener en la salida. En este caso, tenemos el circuito, lo que llamamos un circuito, que utiliza diferentes compuertas. Y aquí entonces terminamos hablando de un circuito lógico. Y aquí está la representación de las variables A, B y C. En este caso, tres entradas, representados por tres variables, la variable A, la variable B y la variable C. Y si observan aquí el gráfico, van a observar o van a ver que aquí tienen una compuerta no. Fíjense que la imagen la vimos en la clase, en las láminas anteriores. Aquí tenemos una compuerta no. Aquí es una no. Una y dos no. Aquí viene siendo una compuerta NaN. Aquí viene siendo una compuerta AND, una compuerta AND y una compuerta OR. Entonces, aquí vemos cómo la combinación de varias compuertas me puede traer un resultado de salida dependiendo de lo que yo necesite en el circuito. Por esto es que se hace funcional el uso, o es aplicable el uso de los circuitos lógicos en cualquier área que nosotros necesitamos. Y fíjense que, bueno, aquí también explican cada una de las compuertas, tal como acabo yo de explicarles a ustedes, pero hacen un ejemplo gráfico de la representación de diferentes compuertas combinadas, en este caso para tres variables, pero también puede existir cuatro variables. Yo puedo tener aquí A, B, C y D, o puedo tener simplemente A y B, que es lo que estaba explicándole con respecto a las combinaciones que pueda tener para hacer un circuito. Fíjense que aquí tenemos la tabla de la verdad. Bueno, aquí vamos a ver A, B y C, tres variables. Entonces, fíjense que la compuerta ya representa entonces ocho combinaciones de posibles combinaciones. Cuando son cuatro variables, ya esta se hace, que serían 2 a la 4 serían 16. Entonces se hace el doble de esta tabla. Muy bien, entonces, siguiendo con nuestro tema aquí, ustedes
cuestionario, tienen que leer la unidad 2 y la unidad 3 para desarrollar el cuestionario. Y aquí lo hizo la participante. Y bueno, y en la parte de la primera actividad que tienen el ejercicio correspondiente a la conversión, es que tienen que explicar paso por paso el procedimiento de cómo van a hacer esas conversiones, ¿ok? Esas serían las dos actividades. En caso de dudas, como siempre les digo, pregunten por el foro de dudas o por mensajería directa que con gusto serán atendidos.